Astrid, Carlos, Lidia, Magda, Sheila, Tania. Bueno, aprovecho para saludarlos y agradecerles que estén aquí. Seguramente ya se irán uniendo algunas personas más al consultorio, pero la hora es la hora y en honor a la puntualidad vamos a dar inicio entonces a este nuestro tercer consultorio, Impulsa Más de Cambio y Gerencia. Antes de presentar a los dos consultores que bueno, son los que van a ser el consultorio, son los consultores de la noche de hoy, quería aprovechar para presentarnos como Cambio y Gerencia y contarles un poquito el porqué de estas sesiones de consultorio. Bien. Bueno, Cambio y Gerencia es una empresa que tiene ya a la fecha más de 14 años y iniciamos nuestras actividades el 2011 y somos una consultora que está especializada en el tema que vamos a ver el día de hoy, en el tema de la gestión del cambio. Podemos decir que todo el equipo desayuna, almuerza y cena, literal, este, eh, gestión del cambio, acompañando a industrias muy diversas, ¿no? Y no solo empresas, sino también entidades públicas y organismos no gubernamentales. No solamente nos dedicamos a la gestión del cambio, también fortalecemos culturas organizacionales, trabajamos en el diseño y diagnóstico, diseño de planes y despliegue de planes de comunicación interna. Trabajamos también todo lo que es el clima organizacional y en general todos los procesos que tienen que ver con los temas de desarrollo del lado humano, ¿bien? De las organizaciones. Eh, o sea que también hacemos gestión del desempeño, línea de carrera y desarrollo de habilidades directivas y en general de las habilidades blandas. Pero podríamos decir que, digamos, en términos de consultoría, la mayor parte o la mayor cantidad de proyectos que tenemos hoy por hoy tienen que ver con proyectos de gestión del cambio, de cultura y en el mundo de la cultura también de experiencia al cliente. Bueno, desde nuestra fundación, uno de los objetivos que nos propusimos al ser una empresa consultora era devolver el conocimiento que adquirimos en el contacto diario con nuestros clientes a raíz de desarrollar los proyectos. O sea, si bien nosotros tenemos todo el equipo tiene un muy buen conocimiento teórico metodológico, la práctica lo es todo, ¿no? Y entonces cada proyecto es distinto, cada proyecto es un desafío y lo que podríamos decir es que además de la satisfacción de ver que nuestros clientes logran sus objetivos y resuelven los problemas por los cuales fuimos convocados, nosotros también como equipo humano salimos sumamente nutridos, ¿no? Aprendemos muchísimo, todas esas buenas prácticas pues también nos sirven para los proyectos que seguimos emprendiendo, pero nosotros dijimos nuestra misión es devolver conocimiento, ¿de acuerdo? Y por eso estamos aquí a esta hora, más o menos cada casi 2 meses tenemos un consultorio. Este es el tercer consultorio del año. Bien, entonces, bueno, felices de estar aquí con ustedes para poder compartir esos aprendizajes. No solo tenemos las sesiones de consultorio, sino también tenemos los webinars sobre estos temas. Bueno, pues ya vamos a entrar al tema del día de hoy, al tema de la gestión del cambio. Y este formato de consultorio les voy a contar cómo funciona. Ya veo que hay más personas que se han integrado a la sesión. Aprovecho para darles la cordial bienvenida. Miren, cuando ustedes se han inscrito, muchos nos han enviado preguntas. Bien, entonces nosotros hemos ido recopilando las preguntas y lo que hemos hecho es consolidarlas y la noche de hoy vamos a dar respuesta a esas preguntas que nos han hecho llegar. Sin embargo, puede ser que alguno de ustedes se inscribió y no pudo hacer
su pregunta, entonces la puede escribir en el chat. O si ya han hecho una pregunta y quieren hacer otra pregunta, el chat ya está totalmente abierto y yo en mi calidad de moderadora, en la sesión de hoy, pues voy a recuperar las preguntas que están ahí y se las voy a entregar a nuestros consultores expertos en el tema. Entonces, los animo mucho, por favor, a que nos saludemos en el chat, nos demos la bienvenida y también a que coloquemos preguntas o comentarios, o podemos también no solamente preguntar, sino también comentar acerca de o complementar lo que nuestros consultores están diciendo o están comentándonos la noche de hoy. Bien, bueno, pues voy a presentar a quienes van a hacer la consultoría. Voy a presentar en primer lugar a Micaela Gómez. Micaela es filósofa de formación, lo cual le ha ayudado mucho para entender la gestión del cambio. Y luego tiene una maestría en recursos humanos eh, eh, por la escuela ESIC de España. Ella es de casa, tiene muchos años trabajando en cambio y gerencia, liderando proyectos de gestión del cambio. Pues yo no digo más de ella porque al momento de responder a las preguntas seguramente nos va a contar sobre los casos, digamos, que ha venido desplegando en todos los años que lleva ya en cambio y gerencia. Entonces voy a dejar que Micaela también los salude. Micaela, buenas noches. Hola, buenas noches, Elena. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tal y como menciona Elena, si bien sí tengo una base bastante sólida en filosofía, después ya me he dedicado mucho más a los recursos humanos y ya llevo muchos años. Inicialmente comencé en cambio y gerencia con más temas de cultura, pero después me he especializado en lo que es gestión del cambio y finalmente es en la cancha creo que uno aprende. Entonces, estoy muy contenta acá de poder justamente compartir con ustedes estos aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Micaela. Bueno, y ahora tengo el gusto de presentar a un gran amigo mío y de la casa también. Yanka, no voy a decir los años que nos conocemos porque te ves jovencísimo y entonces de repente van a pensar, ¿no? Que tienes muchos años. Bien. Bueno, quiero hablarles de Giancarlo. Él es administrador de empresas y empresario. Él es gerente general de una empresa consultora que se llama Talent Up, capacitación y consultoría, y está especializado en desarrollo humano y en todos los temas que tienen que ver con emprendimiento y creación de negocios. Y aunque ustedes no lo crean, tiene más de 20 años de experiencia, puedo dar fe de eso. Giancarlo maneja muy bien los temas de gestión del cambio. Hemos hecho muchos proyectos juntos, ¿no? Y bueno, toda su experiencia creo que va a ser muy enriquecedora para el consultorio del día de hoy. Entonces, Giancarlo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. En realidad para mí es un placer, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí, poder verlas a las dos y poder saludar a todas las personas que ya se nos han unido a la reunión. Y efectivamente, como Elena comenta, yo tengo ya muchos años en el tema de consultoría, de capacitación y en el tema de gestión del cambio. Y creo que en el tema del cambio, les voy adelantando, las personas son clave, ¿no? Entonces, vamos a hablar mucho desde el tema organizacional, pero también desde el tema personal, que es el tema que a mí más me apasiona. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias, Giancarlo. Bueno, voy a empezar entonces con las preguntas. Como les comentaba, los animo a que por favor escriban en el chat las preguntas que yo voy a ir mostrando y voy a ir asignando a uno u otro consultor, pues son las que nos hicieron llegar al consultorio y nuestro deber es responderlas. Entonces voy a compartir la primera pregunta. Bien, nos hicieron llegar esta pregunta: ¿cuándo se aplica la gestión del cambio? Y en realidad quería comentarles que es una pregunta que muchas veces escuchamos quienes hacemos consultoría y estamos en alguna reunión gerencial, tanto con gente de recursos humanos como con el equipo de gerentes. Por un lado, hay la duda de si solo se aplica en procesos de transformación tecnológica o es para todo proyecto,
pero también de qué depende decidir si se implementa o no la gestión del cambio. O sea, hay como una especie de duda de todo proyecto de transformación necesita de una gestión del cambio, tiene que tener alguna particularidad para que decidamos hacer gestión del cambio o acompañar el proceso de gestión del cambio. Entonces, bueno, voy a en esta oportunidad asignarle la pregunta a Micaela. Perfecto, muchas gracias, Elena. Bueno, la pregunta es si solo se aplica a la primera, ¿no? Si solo se aplica para proyectos de transformación digital o tecnológicos, y la respuesta es no. La gestión del cambio hay que aplicarla frente a cualquier proyecto de transformación que haya. O sea, si yo estoy cambiando mi estructura organizacional, debo aplicar gestión del cambio. O si el cambio tiene que ver no necesariamente con un proyecto tecnológico como tal, también tengo que aplicar. O sea, para todo proyecto, la gestión del cambio tiene siempre una contraparte que es un proyecto de transformación, sea cual sea la transformación en la empresa. Y sobre la pregunta 2, entonces, de si siempre, creo que era si siempre debo aplicar la gestión del cambio, pues sí, justamente, porque las personas son clave, como adelantaba ya un poco Bianca, en toda transformación, y además no sabemos tampoco, o sea, la gente no va a aceptar el cambio porque uno se lo impone, se lo pide, no. Y tampoco sabemos, cada persona y cada grupo humano dentro de una organización va a ser obviamente distinto. Entonces tenemos que conocer la situación para saber cómo vamos a actuar y vamos a implementar nuestras medidas que después iremos comentando. Entonces es muy importante porque parte de la gestión del cambio y de su metodología es hacer un diagnóstico para justamente entender cómo está la gente frente a este proyecto de transformación. Entonces, eso es lo que podríamos responder a estas primeras preguntas. Bien, entonces, bueno, Micaela nos está diciendo que la gestión del cambio aplica a todo tipo de proyecto y que básicamente la decisión de hacer gestión del cambio tiene un poco que ver con el estado situacional de las personas frente a ese proyecto. Giancarlo, qué agregarías tú? Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Micaela. Yo creo que cada vez que eh, se altera la forma en que las personas realizan su trabajo diario, ¿no? Y eso tiene una repercusión importante en la empresa. Por ejemplo, pueden ser reestructuraciones, pueden ser fusiones, adquisiciones, cambios de la cultura, giros en la estrategia del negocio, por ejemplo. eh, es importante contemplar un tema de administración del cambio, ¿ok? Y creo que depende mucho acerca del impacto que se genera en las personas para poder decidir si se implementa o no se implementa, ¿no? Y cuando hablo de impacto en las personas, hablo de la magnitud del cambio, qué tan drásticamente cambia el estado actual de los procesos, las herramientas, los roles, la cultura, por ejemplo, de la organización, pero también, además, el número de personas afectadas. Si el éxito del proyecto depende de que la gente adopte el comportamiento, tenemos que ver cuántas personas realmente se están viendo afectadas con el cambio, ¿no es cierto? De cuántas personas les impacta, ¿no? La gestión del cambio no es algo que sea opcional en este caso, es algo que es crítico para poder asegurar el éxito del cambio y de las metas trazadas de la organización. Perfecto, miren, ya Giancarlo ha complementado lo que planteaba Micaela. Gianca, recuerda tu micro. Y entonces nos recuerda que efectivamente hay que, o sea, aplica todo tipo de proyectos y hay que tomar en consideración para la decisión qué impacto va a tener en las personas, o sea, si ese impacto es fuerte en términos de que van a variar radicalmente sus rutinas, sus dinámicas, sus formas de trabajo, pero también el número de personas impactadas. Entonces, si cambia mucho y son muchas personas, pues eso puede generar algún riesgo para el propio proyecto, para la propia empresa. Entonces, bueno, vamos a ver cuál sería la segunda pregunta que nos plantearon y cómo conecta con, con esta primera, ¿bien? Que es la que habíamos respondido. Bueno, la segunda pregunta es, fíjate acá, ya Carlos, que está muy relacionada con lo que venías comentando. Todos los procesos de cambio, transformación generan resistencia. Bueno, pues también me ha tocado
digamos, en diferentes sesiones, ¿no? Donde se estaba discutiendo el componente de gestión del cambio, alguien que dice, pero esta organización es mayormente de perfiles jóvenes, tal vez ya están adaptados, están acostumbrados a los cambios, ¿para qué vamos a hacer entonces gestión del cambio? O también a veces dicen, la gente mayor en el Perú ha pasado por tantos cambios que ya pues, ¿no? Ya estamos acostumbrados, somos resilientes, ¿bien? Entonces, a ver, ¿cuál sería, Giancarlo, tu reflexión respecto de esta pregunta? Mira, Elena, y nuestros amigos que nos están viendo eh, en esta transmisión, la resistencia es algo inherente al ser humano cuando hay cambios, ¿ok? El ser humano por un tema psicológico, por un tema habitual, entra siempre en lo que llamamos la zona de confort, ¿ok? Y la zona de confort no necesariamente es un sitio o es un lugar donde nos sentimos de manera placentera, sino que es un lugar que conocemos, es lo conocido. Por ejemplo, levantarme en las mañanas, hacer el desayuno, no sé, a mis hijos, es parte de mi zona de confort porque es lo que conozco. Pelearme con el tráfico es parte de mi zona de confort porque es lo que conozco. Entonces, lo que uno conoce, ¿no? Es la zona de confort. Y eso sucede siempre en las organizaciones, a nivel neurológico, biológico, psicológico. Cualquier alteración del statu quo activa una señal de alerta o incertidumbre en el ser humano. La resistencia no siempre se visibiliza o se ve como algo confrontacional, o sea, no estamos hablando de que va a haber huelga o quejas necesariamente, ¿no? A veces hay inconformidad que no se manifiesta y puede ser inclusive pasiva, ¿no? Puede ser apatía, puede ser postergación, puede ser volver a viejas costumbres y no adoptar los cambios que se están promoviendo, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con la generación Z? ¿Qué pasa con los millennials? Pues ellos tienen una pequeña ventaja, ¿ya? Y es básicamente que, digamos, los hábitos no están tan arraigados como las personas que tienen mayor tiempo en la organización. Eso es cierto, ¿ya? Pero asumir que los jóvenes no se resisten al cambio es un error, ¿no? Si bien suelen ser más nativos, por ejemplo, en temas digitales, en temas ágiles, adoptando algunas herramientas tecnológicas, la resistencia aparece si el cambio afecta su estabilidad o afecta, por ejemplo, su propósito, su balance de vida, o si no entienden el para qué de las iniciativas que se están dando. La flexibilidad tecnológica, técnica que ellos tienen no se traduce automáticamente en resiliencia y una adopción inmediata, ¿no? Más bien hay que, digamos, en cierta manera convencerlos o mostrarles qué es lo que están ganando con este cambio y por qué la importancia del mismo para que realmente lo puedan adoptar. Bien, creo que Giancarlo nos ha dicho una palabra clave que tiene que ver con la percepción de beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que complementar Micaela a esta pregunta? Sí, ahí justamente me han robado un poco las palabras. Iba a hablar del tema de los beneficios y justamente creo que poner en una misma bolsa a todos los públicos es un error porque depende mucho de la cultura de la organización, del contexto en el que esté. Entonces, por eso es muy importante lo que mencionaba anteriormente, que hay que hacer un diagnóstico para saber de manera objetiva cómo se están situando las personas frente al cambio. Y luego también hay esa idea de, por ejemplo, personal mayor va a ser resistente a la tecnología o personal joven resiliente. Y puede ser que yo, Micaela, sea muy resiliente, pero un cambio en particular a mí no me va a beneficiar y eso también va a hacer que entonces yo me muestre resistente. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico, escuchar a las personas para poder entender qué hay detrás. Eh, y nos ha pasado en algunos casos en que también, por ejemplo, hay mucho personal joven sobre todo en entidades bancarias, pero hay mucha rotación. Entonces también hay que hacer gestión del cambio porque esta variable de rotación podría, ok, son más tecnológicos, pero si rotan más o lo que fuera, a lo mejor no van a ver un beneficio en aprenderse un nuevo sistema y no van a, por ejemplo, adquirir un nuevo sistema, ¿no? Entonces, en verdad, es importante no suponer, sino realmente investigar y tener criterios objetivos. Bien, creo que para esta pregunta, ¿no? De si, digamos, va a haber resistencia, ambos consultores nos han dado ideas muy importantes a tomar en consideración.
voy a retomar lo último que dijo Micaela, no deberíamos suponer que por su condición, o sus características sociodemográficas, una persona, sí va a ser y otra no, ¿no? O sea, la suposición sería la enemiga para entender, qué es lo que va a pasar con la implementación del cambio, y ahí la recomendación que nos está dando Micaela es hacer un diagnóstico considerando los diferentes públicos. Y Giancarlo nos ha hablado de el tema de la zona de confort. O sea, efectivamente, una persona, todas las personas tenemos hábitos personales, tenemos hábitos en el trabajo, y un cambio supone salir, romper eso, y eso emocionalmente sí impacta, ¿no? Y va a generar una reacción, cuando menos al inicio, de rechazo o de incomodidad, y si le sumamos eso a lo que mencionó Micaela del el no beneficio evidente, entonces vamos a tener un escenario de resistencia, que si lo sumamos a la primera pregunta, si ese impacto en los hábitos va a ser muy grande y en muchas personas, pues entonces nos tendría de todas maneras que levantar la alerta de que necesitamos hacer una gestión del cambio. Entonces vamos a ver la tercera, ¿no? La tercera pregunta, bien, eh, a ver cómo se relaciona con las dos anteriores. Y la tercera pregunta que nos hicieron llegar es, ahora en los cómo, ¿no? O sea, creo que las dos primeras han ido por el lado de los por qué, ¿no? Y que tiene que ver con el tipo de proyecto, el impacto y el tema de la resistencia de las personas. Y acá entramos un poquito en los cómo. Entonces, hay personas que piensan que la gestión del cambio se sostiene mucho en acciones de comunicación, ¿no? Nos ha pasado, o seguramente hemos escuchado digamos, algún gerente o personas en la organización que dicen, bueno, como va a haber el proyecto, entonces vamos a hacer un lanzamiento y una campaña de comunicación para preparar a la gente, y esa es nuestra gestión del cambio. Bien, pero también, y nos ha pasado y hemos escuchado nosotros, que en algunas empresas o en algunas organizaciones el equipo gerencial, sobre todo en procesos de transformación digital, entiende que la gestión del cambio es buena capacitación tecnológica. Entonces nos pareció interesante que nos preguntaran eso, ¿no? O sea, ¿cuál era la estrategia? ¿Es una estrategia de comunicación? ¿Es una estrategia de capacitación? A ver, aquí vamos a invitar a Micaela a que nos comente cómo de la gestión del cambio. Y animo, por favor, a todos nuestros participantes a escribir en el chat, por favor. Bien, adelante, Bien. Micaela. Sobre la primera pregunta, si solo es comunicación, bueno, ya en función de lo que venimos hablando, la respuesta clara es no. Para comenzar, hemos dicho que hay que hacer un diagnóstico, entonces ya toda estrategia parte del diagnóstico. Y después la comunicación es una línea de acción dentro de todo, de esta metodología que es la gestión del cambio. Por un lado es muy importante sí comunicar para informar sobre el proyecto, sus ideas fuerza, o sea, que la gente entienda el porqué, los beneficios, la urgencia, pero, y bueno, y después sensibilizar, y la comunicación también puede ayudar con esta sensibilización, pero después justamente requerimos acciones, por ejemplo, talleres de gestión del cambio, para ya ir más al lado de la sensibilización, explicar todo lo que Giancarlo nos iba contando que implica un proceso de cambio en las personas, que las personas lo entiendan, que luego se posicionen frente al cambio y sepan cómo gestionarlo. Lo mismo de cara a sus líderes. Los líderes son clave en toda estrategia de gestión del cambio. Entonces es muy importante que también ellos sepan y tengan herramientas para poder comunicarle a sus equipos, para ser como nosotros llamamos agentes de cambio. Entonces ahí nomás ya vemos que hay una línea de capacitación con talleres y hay una línea de liderazgo para que son acciones más bien dirigidas a los líderes de la organización. Entonces no es solamente comunicación.
Entonces, la pregunta 2 sobre si el gerente piensa que con una sola capacitación tecnológica, ahí también la respuesta, bueno, no, porque ya hemos visto además que los cambios no solo tienen que ser tecnológicos. Y luego esto va un poco de la mano con lo que nos mencionaba Giancarlo, de que una persona no va, o sea, va a rechazar de por sí, porque somos seres humanos, el cambio por naturaleza o por psicología o lo que fuera, y nuestra primera reacción va a ser decir no, y más bien nos vamos a convencer si entendemos el propósito. Entonces, si simplemente yo capacito en una herramienta, no estoy entendiendo el por qué estoy aprendiendo esta herramienta. Y si yo ya estoy cómoda con mi herramienta actual, no tiene ningún sentido que vaya a adoptar la nueva, ¿no? Ahí podríamos hablar también, hacer un paralelismo un poco con una dieta. No sé, imagínense que a mí me encanta comer tipo, y yo soy nadadora, ¿no? Y entonces me dan una dieta diferente que es especial para que yo pueda rendir en mis entrenamientos. Si yo entiendo eso, que esta dieta es especial, a pesar de que no me guste, pero me va a permitir rendir, la voy a adoptar mucho más fácilmente. Si en cambio me dan una dieta y me dicen come esto porque sí, ¿por qué voy a dejar de comer eso que me gusta, que sé que me cae bien, etcétera? Entonces es un poco así, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, Micaela nos está señalando que la gestión del cambio utiliza estrategias combinadas de comunicación, de capacitación, de sensibilización, de motivación, justamente para preparar el estado anímico, ¿no?, de la organización hacia el cambio y que el entendimiento del propósito es central. Giancarlo, ¿tú qué agregarías a este tema de las estrategias? Bueno, a mí me ha encantado la respuesta que acabó Micaela. Yo lo resumiría con una frase que es comunicar no es transformar. Más allá de la comunicación es solamente un pilar, ¿no? Que estamos informando, pero no, ahí no estamos realmente calando en las personas, ¿no? Una estrategia sólida requiere además patrocinio activo también, van a haber objeciones, ¿ok? Entonces hay que responder esas objeciones, hay que tener preparadas las respuestas a los peros que puede tener la gente. Y un tema de alineación de los incentivos y también una medición de la adopción del cambio. Entonces es mucho más complejo que solamente comunicar, ¿no es cierto? Tiene que haber un diagnóstico, como dijo Micaela, una medición del impacto, etcétera. Y con respecto al tema del sesgo del gerente general, muchos líderes creo que ven el cambio como un hito puramente numérico, ¿no? Un entregable. Por ejemplo, instalar un software, en el caso de tecnología que comentamos hace un momento, ¿no? No como un proceso humano de transición. Para algunos líderes o gerentes, por ejemplo, que están enfocados en la parte de números, del ROI de la empresa, de la rentabilidad, es fácil, es muy fácil cuantificar las licencias entregadas, las asistencias a las capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Pero el desafío es demostrar que la adopción, y esa es la clave, la adopción es real, que es finalmente que la adopción es lo que genera el valor financiero finalmente, ¿no? No solamente los softwares instalados o las máquinas puestas o los talleres dictados, ¿no? Sino que la gente realmente compre el proyecto y lo haga suyo y lo implemente. Bien, bueno, muy interesante cómo Giancarlo está complementando y efectivamente el foco en las personas es fundamental porque el cambio no lo hace la tecnología o no lo hace el organigrama, si fuese un cambio de estructura, sino lo hacemos las personas. Entonces, si las personas no han decidido ese cambio, hay que trabajar justamente en este proceso personal de transición que lleve a una persona a decidir, quiero hacer esto, ¿no? Y quiero ir a capacitarme, quiero aprender o quiero llevar adelante este proyecto, ¿no? Bueno, pues vamos a explorar un poquito más en qué pasa con las personas y vamos a ver eh, cuál fue la siguiente pregunta, este, aquí en nuestro consultorio complementario con este tema de las estrategias. Bien, muy bien. Esta es una pregunta de cajón, ¿no es cierto? Es una pregunta de cajón en general en los procesos de gestión del cambio. ¿Cómo involucrar e influenciar a los líderes
para que actúen como facilitadores y promotores de los procesos de cambio. Bueno, esto en realidad creo que es uno de los retos más importantes que va aparejado a la estrategia que hablaba Micaela cuando decía qué acciones hacemos con los líderes. No es un tema de hacer un lanzamiento solamente o hacer una capacitación técnica, sino que en el medio tenemos que generar estos agentes de cambio y naturalmente deberían ser los líderes. Pero, no sé, la persona que hizo esta pregunta seguramente se encuentra con lo que los equipos de gestión del cambio nos encontramos todo el tiempo, que es que los líderes le tiran la pelota a alguien para que mágicamente ejecute el proyecto de cambio, ¿no? Entonces te dicen, todo bien con la idea de nuestro gerente general, perfecto, vamos a implementar esto y buena suerte al equipo que lo va a hacer, ¿no? Ah, así, ¿no? Estamos seguros, confiamos que el equipo es bueno. Además hemos mandado a nuestra mejor gente ahí para que trabaje. Y bueno, suponemos e imaginamos que todo va a ir bien, pero se ponen de lado, ¿no? Así, ¿no? Con o sea, bajo no voy a decir que es un pretexto, porque en realidad es algo que sé en el día a día, el famoso cumplimiento de las metas. Yo tengo que cumplir mis metas y que otro haga el cambio. A ver, ¿cómo hacemos magia, Giancarlo? E involucramos a los líderes. Esa es la pregunta del millón. Antes de responder esa pregunta, quiero comentar lo siguiente. Si vemos una organización y digamos que la dividimos en tres niveles, arriba tenemos el ápice estratégico, después tenemos los mandos medios y después, digamos, tenemos a toda la base de la organización, ¿no? Donde está la mayor parte de la gente, ¿no? Normalmente, el ápice estratégico, ¿no? Que son la gerencia general, las gerencias más importantes, son los que promueven el cambio o los que propician que haya un cambio. Entonces ellos están un poco más convencidos. Donde encontramos más resistencia y donde creo que es clave realmente es en los mandos medios. Porque los mandos medios son las personas que tienen la mayor cantidad de personas a su cargo y de los que realmente depende que compren el proyecto del cambio para que realmente lo implementen, ¿no? Entonces, ¿cómo involucrarlos? ¿Cómo activar a los líderes, ¿no? Se debe trabajar, yo creo que en tres frentes. El primer frente tiene que haber una alineación de los beneficios. La gente tiene que entender qué gano yo en el cambio. Mientras uno no responda a la pregunta de qué gano yo en el cambio o qué gana la organización en el cambio, va a ser difícil que uno compre cambio. Nadie cambia porque una persona le diga, oye, tienes que cambiar. Una persona cambia cuando siente que gana algo en el cambio. Entonces, si tú no sientes que ganas algo en el cambio, simplemente es un cambio impuesto, o te dijeron tienes que cambiar y no entiendes ni siquiera el por qué, no estás convencido, mire, aunque intentes hacerlo bien, si no estás realmente convencido, no te va a salir de manera natural, no lo vas a hacer bien. Entonces, los líderes tienen que entender qué ganan en el cambio y por qué se tiene que dar el cambio, ¿ok? Tiene que mostrarles claramente cuál es el éxito y cómo ese éxito del cambio va a ayudarlos a cumplir con los objetivos de sus propias áreas y también poder reducir, digamos, sus dolores de cabeza o los problemas que pueden tener actualmente, ¿no? ¿Qué están ganando y cómo se van a beneficiar? Ese es el primer tema, alineación de los beneficios. El segundo tema tiene que ver con el desarrollo de capacidades, ¿no? Soltamos a los líderes y efectivamente, como decía Elena, decían, ya acá están nuestros mejores cuadros, tenemos nuestro Dream Team, sacamos a Lionel Messi, ahora que estamos en época de fútbol, a Ronaldo, sacamos a Mbappé y los ponemos juntos y eso va a funcionar, ¿no? Y no basta con pedirles que ellos sean los promotores del cambio, ¿no? Hay que entrenarlos en liderazgo del cambio, en conversaciones difíciles, en manejo de la resistencia de las mismas personas de su equipo. Entonces, tenemos que desarrollar capacidades. Entonces dijimos primero alineación de los beneficios, ¿no? ¿Qué hay en esto para mí? 2, desarrollo de capacidades. Y el tercer punto tiene que ver con una palabra que llamamos accountability o responsabilidad. Que las personas se sientan dueñas también del cambio. Incluir la adopción del cambio dentro, por ejemplo, de sus indicadores, ¿no? Sus KPIs, evaluaciones de desempeño, de liderazgo, ¿no? Entonces
Entonces, que las personas sientan que son responsables también del cambio, que no solamente es algo que tienen que promover, de lo que no son parte de ellos, ¿no? Sino que es parte de su responsabilidad y que se sientan que el cambio es suyo también, ¿no? Bien, bueno, hemos visto aquí algunos aspectos que nos ha mencionado Giancarlo que son esenciales justamente para poder alinear a los líderes con el proyecto, ¿no? O sea, que ellos también entiendan el beneficio para sí, para sus equipos, para sus propios resultados, pero luego también prepararlos, porque uno no nació ni líder ni agente de cambio, ¿no? A veces uno tiene la idea de que nace un bebé y uno lo mira y dice, este nació líder y este, qué pena. No es así, ¿no es cierto? No, no funciona de esa manera. Y entonces, ¿cuánto tiempo realmente, o sea, son expertos en su tema de negocio, pero no es fácil liderar el cambio y efectivamente requiere de saber tener conversaciones difíciles? A ver, Micaela, ¿tú qué agregarías ahí al famoso tema de los agentes de cambio, los líderes? Ujú. Bueno, en verdad, súper alineada con Giancarlo. De hecho, Gianca había escrito los mismos puntos que tú con otras palabras, pero es tal cual eso. O sea, lo primero es trabajar en el tema de alineamiento para que los líderes comprendan estos beneficios y el propósito y urgencia para ellos y para la organización, y entonces hagan suyo, diría yo, el proyecto. Si es tuyo el proyecto, entonces obviamente te vas a implicar, ¿no? Y en un segundo lugar, el tema de tú puedes tener toda la mejor voluntad, pero si no sabes cómo comunicar, si te cuesta llevar conversaciones difíciles, si no sabes negociar, etcétera, va a ser imposible. Ahí yo agregaría las acciones, por ejemplo, que nosotros solemos hacer, ¿no? Siempre partimos con un taller que vendría a ser una suerte de taller de gestión del cambio para líderes, en el que inclusive trabajamos la narrativa muchas veces del proyecto de cambio para que ellos al describir el proyecto, ellos mismos al definir el propósito, al buscar los beneficios, obvio, guiados por nosotros consultores, pero al hacer esto realmente ya es como, este proyecto es nuestro, estamos inclusive escribiendo el discurso que nos va a servir después para contarlo a todos, ¿no? Y después es muy importante tener también muchas reuniones informativas con ellos, porque tienen que ir enterándose de los logros que hay y de los próximos pasos. ¿Cómo van a poder comunicar y ayudar si no saben en qué está el proyecto y si no ven hacia dónde van? Y lo mismo, también a ellos hay que mostrarles pruebas de que el proyecto, por más que sean chiquitos, va funcionando, porque tú cuando ves pruebas empiezas a confiar en que efectivamente lo que te dice el equipo, proyecto, lo que fuera, se va cumpliendo. Entonces es muy importante mantenerlos informados a través de reuniones informativas periódicas, ¿no? Y en cuanto a las competencias, es importante también hacer, por ejemplo, un taller inicial tipo assessment para mapear qué competencias serían aquellas en las que hay más oportunidad de mejora y después desarrollar un plan de capacitación específico para los líderes en esas competencias que hemos encontrado. Perfecto, muy bien. Entonces hemos entrado ya a temas más concretos de cosas que podemos hacer para preparar a nuestros líderes, este assessment para ver qué tan buena capacidad de comunicación o de influencia tienen y cómo desarrollar esa competencia, el hecho de mantenerlos muy informados a lo largo del proyecto para que realmente tengan cosas que comunicar. En fin, ya tenemos ahí como una pequeña batería de cosas que podemos hacer y sobre todo llevarnos, creo, como idea de no basta con darle el rol a alguien, sino que hay que prepararlo, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué más preguntas nos hicieron respecto de los cómo de la gestión del cambio. Bien, bueno, luego de esta pregunta de los líderes, nos llegó una pregunta que también ya de alguna manera nuestros consultores aquí de este tercer consultorio de gestión del cambio nos han mencionado que tiene que ver con cómo medir, ¿no? La gestión del cambio es un intangible, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos si la estrategia o el plan de gestión del cambio está funcionando? ¿Qué indicadores, qué KPIs nos permiten medir adopción e impacto real de una iniciativa de gestión del cambio, ¿no? Alguno o alguna participante nos hizo llegar esta pregunta y es una pregunta no menor, porque si hacemos gestión del cambio es porque queremos tener
un resultado y sobre todo tenemos que poder medirlo. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores o KPIs? Bueno, pues aquí vamos a darle la palabra a Micaela. Ok. Bueno, yo diría que lo principal al final es que las personas adopten el nuevo sistema o finalmente funcionen de acuerdo al nuevo organigrama o se conozcan los nuevos procesos dependiendo de la transformación. Ese es como el objetivo final. Pero para poder llegar a eso, nosotros mientras vamos desplegando el plan de acción de la gestión del cambio, estas líneas que mencionamos de comunicación, de capacitación, de acciones para los líderes, es importante ver cómo vamos avanzando y si están siendo efectivas, porque de nada sirve desplegar acciones de gestión del cambio, esperar al final y ver, bueno, a ver si funcionó o no. Entonces, en la gestión del cambio es muy importante comenzar por, como hemos dicho, el tema de para que una persona se comprometa, lo primero que tiene que hacer es entender el propósito del proyecto, es decir, conocer y comprender el proyecto. Entonces, ese sería el primer objetivo que buscamos, que es, digamos, un nivel de conocimiento, si es posible, al 100% por parte de la mayoría de las personas en la organización. En segundo lugar, cuando ya sabemos que la gente conoce y comprende, es importante buscar ya la aceptación o la favorabilidad. Esto se logra generalmente escuchando, porque puede que la gente comprenda, pero tenga muchas dudas, eh, inquietudes, etcétera. Entonces, escuchando estas objeciones, podemos llamarles, nosotros vamos a poder responder a las mismas y entonces en este diálogo justamente ya conseguir esta aceptación o favorabilidad. También mostrar justamente lo que decíamos de los pequeños logros para empezar a generar confianza. Finalmente, entonces tendríamos conocimiento, favorabilidad y ya finalmente el último indicador vendría a ser el compromiso, ver que efectivamente las personas estén participando en las actividades a las que los invitamos a venir, estén contestando las encuestas que vamos a hacer, etcétera. Entonces es importante siempre medir estos tres indicadores y muchas veces la herramienta que suele ser muy cómoda es la de la encuesta, ¿no? Después de una reunión informativa, aplicas una encuesta con preguntas que te van a dar, que te van a permitir medir el nivel de conocimiento de cara a lo que estás contando y también puedes hacer preguntas ya más dirigidas a medir lo que vendría a ser la favorabilidad frente al proyecto. Entonces esa herramienta es muy, muy, muy útil. Eso sería el... Bien, bueno, por favor, estamos esperando sus preguntas y sus comentarios el día de hoy. Claro que estamos respondiendo a los que nos hicieron llegar, pero no quita, por favor, que si alguien así a raíz de lo que nos están diciendo, quiere preguntar más cosas, pues perfecto, también. Bien, bueno, entonces Micaela nos ha dicho que hay tres indicadores: el conocimiento, la favorabilidad, la aceptación y finalmente la participación en las actividades del proyecto. Y Giancarlo, ¿qué más? ¿Qué más deberíamos medir? ¿Qué cosa es importante para la medición para saber si la estrategia está teniendo el impacto que queremos en términos de disposición, pero también de adopción? Bueno, en realidad hay diferentes indicadores, o sea, totalmente de acuerdo con lo que comenta Micaela. Ok, otros indicadores que de repente también podemos prestarle atención es el progreso del plan de trabajo con el cambio que se está teniendo, el avance que hay en el proyecto, por ejemplo, también, porcentaje de usuarios que usan, por ejemplo, las nuevas herramientas o la nueva tecnología de manera ya regular, ¿ok? El impacto que estamos teniendo en el negocio, la reducción de errores y tiempos en la atención, por ejemplo, puede ser un indicador, pero para mí uno de los más importantes y al que yo siempre le presto mucha atención, porque me importa mucho además la gente, es la rotación del personal durante el proyecto. Si es que hay rotación, no hay rotación, y si hay resistencia, no hay resistencia de parte de la gente, ¿no? Creo que ese para mí es uno de los indicadores más importantes, porque te dice efectivamente cómo ha sido recibido el cambio y si ha sido bien vendido. Hay una frase que me gusta utilizar a mí, es que todo se puede hacer y todo se puede decir si es que se hace de la manera correcta, ¿no? No hay nada difícil o imposible si es que las cosas están bien hechas. Entonces, si las cosas están bien hechas, bien articuladas, bien estructuradas, no deberíamos encontrar... Siempre va a haber resistencia, o sea, eso es normal, hemos dicho, es algo natural en el ser humano.
Pero vencer esas barreras no es algo imposible, ¿no? Es todo lo contrario. Cuando algo está bien estructurado, bien hecho, las barreras no son tan altas y la gente adopta mucho más rápido las estrategias. Y creo que eso es una ventaja competitiva importante en las empresas hoy en día, porque hoy que estamos en un mundo de cambios, siempre hemos estado en un mundo de cambios, pero creo que hoy día además con inteligencia artificial, con metodologías ágiles y con todo lo que está, la velocidad de cambio que se está acelerando cada vez más y seguirá acelerándose cada vez más, creo que las empresas que adopten más rápidamente el cambio y se adapten, no solamente se adapten, sino que lideren el cambio, van a ser las empresas que van a tener mucha más ventaja en el presente, ni siquiera en el futuro, en el presente, con miras hacia el futuro. Perfecto, bueno, entonces no nos queda más que medir, no de nada sirve hacer gestión del cambio si no estamos midiendo la disposición, el conocimiento, el entendimiento, que luego se tiene que traducir en adopción real. Hay una pregunta que la ha hecho Lidia, que se la voy a asignar a Micaela, mientras Giancarlo responde la pregunta número 6, y agradezco a Lidia. Dice, buenas noches, ¿cuándo y cómo iniciar o sea, cómo inicia la gestión del cambio ante un cambio de core? O sea, ¿cómo deberíamos iniciar? Pero mientras Micaela prepara la respuesta, a ver, Giancarlo, vamos con la pregunta número 6 que nos hicieron llegar quienes se inscribieron gentilmente a nuestro consultorio, y es, hemos hablado de la capacitación de los líderes, pero en una organización, ¿qué capacidades y habilidades deberían fortalecerse en los profesionales y en los equipos que finalmente van a tener que adoptar, ¿no? Estas nuevas tecnologías o van a tener que participar activamente en estos proyectos de transformación? O sea, hay capacidades y habilidades que deberíamos anticipadamente fortalecer si sabemos que estamos en una etapa de cambio. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es una muy buena pregunta. Es una pregunta además extensa, porque creo que hay muchas cosas que considerar, ¿ok? Voy a hablar de lo que necesitamos como equipo de gestión del cambio, de transformación, ¿ok? Se necesita un equipo que además tiene que tener muchas capacidades y formar a la gente con esas capacidades. A ver, lo primero que creo que necesita una persona o un equipo para poder ser un líder del cambio es empatía y saber escuchar a la gente. Hace tiempo recuerdo haber leído una especie de cuento chino que decía hay que escuchar lo que no se oye. ¿Ya? ¿Qué es escuchar lo que no se oye? Ese pequeño gesto que hace la gente de resistencia al cambio, eso que no te van a decir de frente, eso que cuando te das cuenta la gente no solamente no adopta el cambio, sino que se resiste de manera silenciosa al cambio, utilizando las viejas herramientas, las viejas técnicas, no utilizando lo nuevo, dando excusas, y que no es algo que es de manera manifiesta y evidente. Y esa es la más peligrosa, porque cuando una persona de manera manifiesta te dice no estoy de acuerdo con algo, tú lo puedes conversar, lo puedes tratar. Pero cuando una persona te dice sí, sí, ya, ya, pero finalmente en el fondo es de ninguna manera, por dentro está diciendo de ninguna manera, eso es mucho más complicado, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona que sea empática y que sepa escuchar esas objeciones que hay de parte de las personas, diagnosticar la resistencia oculta, entender las preocupaciones reales de las personas. Entonces, primero punto, empatía, escucha activa. Segundo, tiene que ser una persona que tenga pensamiento estratégico y de negocio para poder conectar las acciones humanas directamente con los objetivos financieros y comerciales de la empresa, ¿ya? Y este punto es importante por el siguiente, además, porque tiene que ser una persona con empatía, con pensamiento estratégico, pero también con capacidad de influencia y de persuasión, ¿ok? Tiene que poder a veces movilizar a directores, a gerentes, a operarios, sin necesidad necesariamente de ser jefe o tener un rol de liderazgo, digamos, en la estructura de la organización, ¿no? En el organigrama. Entonces, si esta persona
tiene el punto anterior, que es pensamiento estratégico, ¿no es cierto?, de negocio. Creo que le va a ser mucho más fácil tener esta capacidad de influencia y de persuasión y de autoridad para poder llegar a las personas y para poder, digamos, implementar los cambios. Además, también debería ser una persona que pueda ser capaz de analizar, ¿no es cierto?, interpretar, por ejemplo, si es que en su rol va a tener KPIs de adopción, por ejemplo, o encuestas de clima, encuestas de cultura que muchas veces se utilizan para también medir cómo nos ha ido en la parte de la adopción del cambio. Creo que también es importante que pueda tener esa capacidad de poder leerlas, interpretarlas y generar acciones con ellas, ¿ok? Y por último, resiliencia y flexibilidad, ¿ok? Que son procesos de... los procesos de transformación son procesos dinámicos, ¿ok? Que requieren además tolerancia, la frustración y capacidad también para cambiar y adaptarse sobre la marcha. Porque muchas veces una cosa es la teoría, lo que planificamos, y después cuando te das cuenta ya en la interacción con la gente, hay muchas cosas que uno no se imaginó de manera previa, que uno va a tener que, digamos, administrar o gerenciar en el momento, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Entonces, resumiendo, ¿qué capacidades y habilidades, ¿no es cierto?, tienen que tener? Empatía, escucha activa, pensamiento estratégico, capacidad de influencia y de persuasión, poder leer data, ¿no es cierto?, análisis de datos y resiliencia y flexibilidad para poder amoldar rápidamente los cambios, ¿no es cierto?, sobre la marcha y poder tener más éxito, ¿no? No ser tan riguroso, sino saber adaptarse y ser flexible. Bueno, Giancarlo, la has puesto un poco complicada realmente, ¿ah? Porque tiene demasiadas cosas, ¿ah? Para tenerlas todas a la vez. El que tiene uno no tiene lo otro, ¿no? Pero bueno, creo que hay cosas que yo diría que son fundamentales para toda persona en el mundo de hoy, que es mirar afuera, ¿no? O sea, estar mirando qué está pasando para darse cuenta que estamos en un momento de cambio extraordinario, ¿no? Y entender que en el cambio hay que ir a buscar las oportunidades y tener capacidad, o sea, mucha adaptabilidad, ¿no es cierto? O sea, el tratar de no caer en las garras de la zona de confort permanente, ¿no? O sea, salir Sí, sí. a Y arriesgar. ¿sabes qué cosa, Elena? Yo creo que ahí, ¿sabes? Algo que no hemos dicho hasta ahora. Ya, nosotros, tú lo sabes perfectamente, así que no lo hemos mencionado hasta ahorita. Cuando vemos a la gente siempre medimos dos cosas, ¿no? La disposición de la gente y la habilidad. Y esa pregunta va del lado de la habilidad, ¿ok? ¿Qué capacidades necesita? Ok. Pero la disposición es Mm. fundamental. O sea, una persona con buena disposición va a generar todo lo que se necesita para poder implementar el cambio. Pero tiene que ser una persona que se compre la idea, ¿no es cierto? Y que realmente quiera hacer, que tenga la disposición, porque si no, no funciona, ¿no? Que sea realmente un promotor del cambio. Ujú. Correcto, y para ser promotor, pues tienes que pensar qué hay en esto para mí, o sea, aprender a mirar los cambios como oportunidades, ¿no? Bueno, pues a Micaela tiene ahí la pregunta que hizo Lidia y no vamos a dejar de responderla porque aunque estamos casi al filo de la hora, ¿qué recomendación darías, Micaela, a Lidia para iniciar el despliegue de gestión del cambio ante un cambio de core, ¿no? Ya. Bueno, primero, igual quería decir unas palabras sobre lo que han hablado y justamente tranquilizarlos un poquito a todos y a todas, porque si es que hay disposición, la habilidad justamente se puede lograr como parte inclusive del plan de gestión del cambio. Tú tienes una línea del equipo de proyecto y si notas que hay gente que le falta alguna de las habilidades que mencionó ahí Yanka, se puede trabajar perfectamente en talleres, o sea, siempre va a haber esa opción. Y ya justamente pasando ahora a la pregunta sobre el core que nos hace Lidia, eh, desde el inicio. O sea, ¿cuándo es que hay que iniciar gestión del cambio? Creo que es una idea bastante errónea y a lo mejor un poco más, o sea, que se tiene más de lo que se debería, es que hay que esperar, por ejemplo, a que el core ya sea lanzado o que se esté capacitando, cuando no. O sea, desde el inicio tenemos que trabajar gestión del cambio porque desde el inicio, por ejemplo, vamos a tener personas que vamos a necesitar que participen en definiciones funcionales de determinados sistemas,
etcétera, usuarios, ¿no? Que van a usar el sistema. Entonces es muy importante involucrar a la gente desde el inicio y para eso el plan debe contemplar todo el proyecto. O sea, el plan de gestión del cambio va de la mano siempre de el plan de la implementación del proyecto técnico del core. ¿Con qué se inicia? Con el diagnóstico. O sea, por un lado, tenemos que comprender al inicio el estado situacional de las personas, qué tanto conocen y si vemos que van a ser favorables o no desde ese punto de inicio. También porque a pesar de que los cambios al comienzo son más técnicos y a lo mejor no se han comunicado de manera formal, siempre van a haber rumores. Entonces, de todas maneras, algo se va a saber y hay que saber hacia dónde o en qué nos estamos metiendo. Entonces, por un lado, desde el inicio hay que comenzar haciendo un diagnóstico situacional de cara al proyecto, a pesar de no haberlo comunicado formalmente. Y por otro lado, tenemos que sentarnos con el equipo de proyecto. Bueno, también muy importante lo que hemos ido mencionando, hay que conformar un equipo de gestión del cambio dentro del equipo de proyecto que se va a encargar de esta ala, por así decirlo. Y este equipo de gestión del cambio tiene que sentarse con el equipo técnico y entender el roadmap del proyecto para así después poder justamente ver en qué momentos van a necesitar hacer determinadas acciones y con qué públicos. Eso es lo que te podría decir así muy resumido, ¿no? Desde el comienzo, hacer tu diagnóstico, conformar tu equipo de gestión del cambio dentro del equipo proyecto, tener muy claro a grandes líneas las etapas del proyecto técnico y así tú ver cómo vas a intervenir en cada una de las etapas porque la gestión del cambio va a acompañar todo. Perfecto. Bueno, Lidia, ya te han dado algunas ideas. Ahora para cerrar nuestro consultorio, salvo que alguien por ahí lance una pregunta de último minuto, yo le quería pedir a modo de despedida a nuestros consultores algún consejo o idea final, digamos, sobre el tema de gestión del cambio. Voy a dejar entonces ahora primero a Giancarlo con el consejo final y su despedida, y luego Micaela. Adelante, Giancarlo. Bueno, yo, de todo lo que hemos conversado, yo creo que me quedaría mucho con el concepto de que las personas entiendan realmente el por qué se está dando el cambio y que entiendan qué ganan con el cambio, ¿no? Mientras la gente no encuentre una ganancia en el cambio, la gente no va a cambiar. Siempre van a haber resistencias, es algo normal, es algo natural, pero aprendamos a no solamente decirle a la gente hay que cambiar, sino venderle el cambio a las personas. Las personas tienen que comprar el cambio y para eso tienen que entender qué hay en esto para mí. Cuando la gente encuentra su beneficio y la gente entiende las oportunidades que se generan en el cambio, creo que la gente adopta el cambio y no pone tantas barreras o no es tan complicado hacerlo. Así que ese sería mi consejo final. Bueno, muchísimas gracias, Giancarlo. Vamos ahora con el consejo final de Micaela. Gracias, Elena. Bueno, complementando un poquito lo que señala Giancarlo, que me parece fundamental e importantísimo, yo diría también, esto es más para nosotros si vamos a implementar el cambio, es por un lado no suponer lo que decía, o sea, no hay que suponer que la gente sabe o que la gente no sabe, que la gente es resistente, no, hay que dejar eso de lado y realmente buscar objetivamente comprender qué sucede. Por otro lado, pienso que es muy importante también no dejarse llevar por los típicos paradigmas de la gestión del cambio, de la gente va a cambiar al final porque sí, no les va a quedar de otra, eso no sucede. O sea, es muy importante y ahí no voy a repetir porque ya Carlos lo ha explicado perfectamente. O sea, la gente tiene que realmente comprender los beneficios y el propósito para hacer lo suyo porque si no, no va a cambiar. Y finalmente que no nos tomemos personal los nos, porque vamos a escuchar más nos que sí dentro de la gestión del cambio. O sea, acción que hagas, crees que está bien y te va a llegar un no me gusta, no esto, no lo otro, pero es normal, es natural, como lo hemos venido explicando. Lo importante siempre es escuchar a las personas y poquito a poco, escuchando, las cosas generalmente se van encaminando bien. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Micaela. Gracias, Giancarlo. Gracias, Micaela, por habernos acompañado hoy en este consultorio y muchas gracias a todos ustedes que han tenido el interés y la voluntad de estar aquí un miércoles de 8 a 9 de la noche para escuchar algunas ideas, en este caso respecto de la gestión del cambio. Quiero comentarles que
en nuestras redes queda este material grabado porque si lo quieren compartir con otras personas, pues encantados de que sea así y ya recibirán seguro prontas noticias de nuestro consultorio número 4, ¿de acuerdo? Ya después de Fiestas Patrias vendrá este consultorio para tocar algunos de los temas que suelen ustedes pedirnos en nuestras redes. Muchísimas gracias, pongan en práctica las ideas que han dado los consultores el día de hoy, gestión del cambio desde el inicio. La gente no cambia por obligación y las organizaciones cambian por la convicción de sus personas. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.